Erika Villegas. Reseña incluso internacional porque el presidente del Parlatino, Rodrigo Cabé, que lidera el presidente de la República, Hugo Chávez Fregadas, a varios estudiantes de diferentes facultades de años. Próximamente anunciará la vinculación de 50 sociales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Donato Iorfino y estamos aquí con Angélica Villegas, es periodista de investigación de Día D. ¿Cómo estás, Angélica? Hola Donato, gracias por esta entrevista y por este conversatorio que vamos a tener. Muchísimas gracias a ti. Para empezar la entrevista, cuéntanos un poco sobre ti, de dónde vienes, dónde has estudiado, cómo iniciaste en el mundo de la comunicación, en el mundo del periodismo. Sí, bueno, yo estudié en la Universidad Rafael Belloso Chacín, en la mención de periodismo impreso. Inicialmente no fue la televisión lo que yo escogí, pero cuando se iniciaron mis prácticas profesionales, era complicado por la coyuntura política que vivía Venezuela encontrar en los medios impresos porque de cierta manera estaban controlados por el Estado. Y llego a hacer mis profesionales en un medio televisivo de oposición llamado Globovisión, y ahí inicia mi carrera, ¿no? Y esa carrera se fue complementando 2 o 3 años después, trabajando para uno de los primeros canales de Venezuela como corresponsal en frontera colombo-venezolana en la fuente policial. ¿Fue difícil en tus inicios tener dificultades al principio, tema periodístico, o se te resultó fácil? Sin duda, porque nadie te dice cómo tienes que hacer tu trabajo, nadie te indica cómo medir el peligro, eso lo vas viendo con el tiempo, dependiendo de la gente que cubres. Tampoco te van a orientar sobre cómo escribir un guión. Ciertamente tú aprendes herramientas básicas en las aulas de clase, pero cuando ya te vas a ejercer tu profesión, ahí todo cambia, porque ya te amoldas a un tema, te amoldas a la línea editorial del medio, cada medio tiene un estilo y tú te amoldas a ese estilo. Entonces sí, resulta todo un reto, porque es como que hay un momento en el que te olvidas de todo lo que aprendiste en las aulas y de cierta manera lo vas haciendo en el tiempo y en lo que tienes dentro de la sesión. Claro. ¿Y qué fue lo que te llevó a estudiar esta carrera? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué fue lo más llamativo que te pareció? Mira, te confieso que yo no iba a estudiar periodismo. Yo inicialmente me veía como psicóloga. Entonces, cuando hice mi examen de vocación para psicología, me dijeron que yo no tenía ningún tipo de vocación para la psicología. Entonces, eso causó en mí un estrés, porque yo dije, si a mí me gusta escuchar a la gente, ¿para qué más puedo servir? Y recuerdo que un querido me dijo, pero tú no te acuerdas que tú cuando tenías 9 años, en las fiestas de la casa, en vez de jugar Barbies, te ponías a grabar con la videocámara de tu mamá con el cepillo de cepillar el cabello, y le preguntabas a los invitados de la fiesta cómo la estaban pasando. Tú siempre has tenido madera para periodista y a veces me escribes carta. Y yo, bueno, esa profesión la escribe a todo el mundo, mira, nunca digas estaba 9. Entonces me inscribo en la carrera de periodismo porque ya faltaba una semana para que las universidades culminaran su proceso de inscripción. Me inscribí a ver qué ocurría y fue amor a primera vista. En la primera asignatura, la asignatura se llamaba Medios de Comunicación Social, dije, flechazo, dije, esto es lo mío. Me parece muy interesante tu carrera, una trayectoria de verdad amplia, con investigar, que has podido también trabajar en Venevisión, es una cadena o un canal muy importante allá en Venezuela, y la verdad que acá en el Perú también te has vuelto una cara importante en el periodismo de investigación. ¿Cómo definirías el periodismo de investigación acá en el Perú? El periodismo de investigación, Donato, son las grandes ligas, porque el periodismo pasa por diferentes etapas. Está la etapa en la que eres estudiante, luego eres practicante, de allí está el noticiero, que eres reportero, trabajas notas cortas, si es para televisión, de 2 minutos, y el periodismo de investigación audiovisual para televisión, cada medio depende de su estilo, pero te hablo por el lado de la televisión, viene después de que ya tú adquieres suficiente experiencia como reportero. Ya no haces una nota contando la historia en 2 minutos. Ya investigas qué pasó, qué ocurrió. Y puedes llegar a descubrir más cosas que el mismo policía, que el mismo fiscal, si te dedicas a mi fuente, que es la fuente policial. Claro. Entonces, son las características porque cuando tú haces un destape,
si logras poner al reflector sobre un tema que nadie ve, puedes lograr que se investigue a una autoridad, puedes lograr justicia. Entonces es un periodismo muy respetado y que de verdad aporta mucho a un gran país si lo usas de manera adecuada. Ahora, con respecto a tus reportajes, hemos podido investigar también algunos reportajes. Uno que nos llamó la atención fue el de Daniel Tello, el chico del colegio Recoleta, que lo asesinan en la casa de su abuela afuera por defender a su familia. Sale y lo matan por tener solo 30 soles. Cuídate. El pasado domingo 15 de mayo, Daniel Tello, el estudiante, salió feliz luego de celebrar su cumpleaños número 17 de casa de sus abuelos. Estaba en compañía de su papá y de su hermana. Pero según versión policial, no se percató que justo frente a la vivienda había un vehículo negro del que descendieron 4 sujetos aparentemente jóvenes. Un dato curioso es de que él fue mi vecino. Wow. Yo compartía con la familia, con él, jugaba en el condominio de vez en cuando y es impactante cómo a un niño de 17 años lo asesinan por resistirse a un robo. Fue difícil la investigación de ese crimen, llegar a la familia, llegar a las pistas. Cuéntanos cómo fue el proceso. Tú me cuentas esto y me conmueve bastante porque sí, recuerdo que Daniel Tello era prácticamente como de tu edad, de tu tipo, y ahora que me dices que compartieron el mismo edificio, qué pequeño el mundo. Sí, ha sido uno de los casos más conmovedores que he tenido que cubrir porque tú te imaginas a un joven, a un menor de edad, que lo asesinan el mismo día de su cumpleaños, número 1. Número 2, que lo asesinan delante de su padre y de su madre. ¿Qué dolor tan grande debe ser para un padre si de por sí a un niño cuando queda sin padres le dicen huérfano? No hay nombre para un padre que queda sin hijos. Entonces no solamente la muerte de su hijo, sino presenciarlo. Y la investigación fue más allá, te cuento, porque inicialmente se creía que se había resistido al robo y eso fue en lo que titularon todos, pero en realidad no se sabe si la bala que lo impacta a él fue de los delincuentes o de un policía que vio lo que estaba ocurriendo del robo, el asalto, lo estaba viendo desde arriba y el policía dispara para disuadir a los delincuentes y no se sabe ahí en ese disparo que se produce entre el policía que estaba ahí viendo todo y quería disuadirlos y los delincuentes, cuál fue la bala que impactó a Daniel Tello. Y te cuento que con su papá he tenido una relación muy estrecha porque su papá a partir de ahí me llama en mi cumpleaños, en el Día del Padre. El periodismo es más que contar una noticia, es esa humanidad que debe estar impregnada en nosotros y que no nos debe hacer olvidar que no estamos hablando con entrevistados, estamos hablando con historias, con personas que tienen una emoción y queda esa cercanía cuando las personas sienten que tú logras entender su dolor y abrazarlos en su dolor. Queda esa cercanía y hasta el día de hoy estoy en comunicación con el señor Daniel Tello, con el papá de este joven que fue tu vecino. Siguiendo con la línea periodística, acá el tema del periodismo en el Perú es controversial, ya que la gente le tiene como que el amor-odio hacia los periodistas. Entonces, yo quisiera preguntarte si acá el periodista de investigación es respetado, su opinión vale tanto como un periodista que sale en la tele a cubrir el programa, como el caso de tu compañera Pamela. ¿Tú crees que el periodista de investigación también tiene peso como el presentador de las noticias del programa noticiero? Mira, el periodista de investigación en el Perú, te puedo hablar del caso de Día D, es muy respetado porque a raíz de las investigaciones que hace, logra aportar e ir más allá de lo que no hacen las mismas autoridades. Entonces, imagínate que tú tienes un caso archivado. Archivado es que el caso ya no tiene vida y ya el caso se cerró. Y tú abordas el caso, lo investigas y logras que se abra, reabrirlo. Y que además se dé con la persona que está detrás del delito. O que destituyan a un fiscal o al policía que no tomó la denuncia. Eso es poder. Entonces, el periodismo de investigación acá es bien respetado. Te puedo contar mi experiencia personal de que cada vez que yo me pronuncio sobre un tema en redes sociales o escribo sobre algo, la gente hace eco de eso y lo respeta. Siguiendo con la línea periodística, como mencionaste, vienes de Venezuela. ¿Fue difícil migrar desde Venezuela, que vivía y vive en un tema
de comunismo por la izquierda y llegar a un país como el Perú que está a los pies del comunismo. ¿Fue difícil migrar de un país que viene de esa situación a otro país así? ¿O te pareció igual? ¿Las noticias son iguales? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, sin duda migrar es muy complejo, sobre todo en el caso de los venezolanos que no llevamos en nuestro ADN eso de migrar. Y más cuando migras porque las condiciones de tu país no son las mejores. Sí recuerdo que cuando llegué al Perú, todavía la crisis en Venezuela no estaba acentuada y llegué por un tema laboral de un familiar. Pero es difícil ejercer en un país que no es el tuyo porque así como cada medio tiene un estilo, un formato, cada país tiene un formato para las noticias. Entonces yo después de más de 7 años de periodismo en Venezuela, imagínate, aprenderme acá los departamentos, los distritos, las zonas, son nombres, te lleva tiempo conocer la realidad de cada distrito es distinto. Te lleva tiempo conocer por qué una persona guarda silencio, cuándo se va a arrepentir. Ya yo te puedo decir que de leer a alguien yo sé si me va a cancelar la entrevista, si va a hablar, si esconde algo, pero eso te lleva tiempo. Entonces sí fue difícil porque nadie me dijo tampoco cómo hacerlo. Yo tuve que aprender con caídas y levantadas. De verdad, Angélica, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio. Ha sido un gusto poder conversar contigo, con una periodista tan buena como tú. De verdad, admiro tu trabajo, admiro tus reportajes y espero que te siga yendo bien en lo que venga. Muchísimas gracias. Gracias.